Hoy tiene lugar la tradicional cena de la solidaridad de la Liana, uno de los actos más tradicionales de las fiestas mayores de nuestro pueblo. Y está la plaza, como ven, llena. Esta es una cena que organiza la cofradía en colaboración con nosotros para la colocación de mesas y sillas y tal. El espectáculo también está aportado por la clavería, pero nada, muy contentos de ver el éxito de esta convocatoria. Esta cena es un clásico y la verdad es que la gente responde muy bien. Condem el vora 1.500 persones avui així a la plaça. És un acte, la veritat, molt emotiu, sentar-se al voltant d'una taula i que siga tot per un bé, en aquest cas solidari, dona a entendre que les nostres festes no sols és ni de festa i també té la seva part pues, que està al costat de la gent que ho necessita. I el dissabte tindrem, crec que serà un dels espectacles més importants d'enguany de les festes que se podran veure així a la plaça del País Valencià, que és el Ball de Torrent, que el realitza el grup de danses d'Alimara, i la veritat poder viure una altra vegada com els nostres avantpassats vivien esta pantomima, no? Que era el Ball de Torrent, com se realitzava en realitat, pues jo crec que és un luxe. Pues espero, como todos los años, que sea un éxito de gente, que es lo más importante, y para el tema que es, pues que sabéis que es para una cosa solidaria. Este año va Casal de la Pau, Manos Unidas, no todo el resto. Liana es un pueblo muy solidario siempre. Creo que empezamos en el año 2005, fue una idea del anterior párroco, de don Ricardo, y bueno, tenía su origen en la cena de solidaria que se hacía siempre, el sopar de la fam, que se le llamaba. Y bueno, la verdad es que se ha integrado muy bien dentro de las fiestas del pueblo, la gente participa y la gente demuestra que la Liana es un pueblo solidario. Yo creo que se va a llenar como todos los años, y luego el espectáculo que van a hacer también de Lorcamente, pues la gente se lo va a pasar muy bien. ¿Qué estamos celebrando? La cena de la solidaridad. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Arián. Arián, ¿y estas son tus primeras fiestas? ¿Y qué tal te lo estás pasando? Muy bien, la verdad es que es una experiencia inolvidable.